Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero hablarles bajo el tema el valor de uno. The value of one. That is the title today. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por el privilegio y la dicha que nos concedes de poder exponer tu palabra una vez más. Te ruego, Señor, que en estos minutos que usted me ayude, que usted ponga palabras en mis labios, pensamientos en mi mente, y lo que a mí me falte decir, que tu Espíritu Santo ponga en el corazón del hermano, de la hermana, de nuestros amigos que nos honran con su presencia, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea de bendición, y que tu pueblo, que toda persona salga edificada, bendecida, con una dirección, Señor, para sus vidas, y que tu nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. El Museo de Ciencia de aquí, de esta ciudad de Fort Worth, sacó un documental hace unos meses atrás, que es una de las presentaciones que está disponible en la pantalla grande del museo, que es conocido el teatro como el Omni Theater. El documental se llama Wild Rescue. Lo pudimos mirar con mi familia hace unos mes y medio atrás. Y me llamó mucho la atención porque este documental Wild Rescue es acerca de ayudar y rescatar los animales salvajes y domésticos. Animales algunos que viven en los bosques, otros en el mar y algunos en el desierto. Pero el motivo y la razón de esta organización es porque han encontrado muchos animales lastimados, heridos, algunos al borde de la muerte. Y esta organización está compuesta de personas que algunos son veterinarios, algunos voluntarios para limpiar las jaulas, otros nutriólogos dándoles alimentos apropiados, y algunos proveyendo sus autos para poder transportar los animales a otras clínicas para un servicio más específico, o simplemente soltando los animales en su hábitat. Y a veces me di cuenta que ellos llevaban a esos animales precisamente donde fueron rescatados. Esta organización trabaja los 7 días de la semana, 52 semanas en el año. En otras palabras, nunca cierran y no descansan. Reciben aproximadamente 30,000 llamadas anuales, que equivale a 82 llamadas diarias. Este centro se encarga a la protección de los animales nativos del estado de California mediante la rehabilitación, educación y la conservación. Su mayor enfoque de trabajo es el sur de California y a las afueras de Los Ángeles y cerca de San Diego. Su territorio es bastante amplio. Ellos reciben todo tipo de casos, y además unos detalles del estado de California es que es un estado que ha sufrido incendios, ha provocado que los animales radiquen a otro lugar. También sufren de terremotos, y cuando llueven provocan inundaciones, y en ese proceso los animales han sido golpeados por autos, y otros porque son bebés, crías recién nacidos, han sido abandonados, algunos quemados, otros sufren de traumas. Y ahora este hospital, esta clínica, brinde todo tipo de ayuda, y su principal misión, y esto me llamó mucho la atención, el principal misión de ellos es que todo animal salga sano, fuerte,
y que puedan vivir una vida completa. Mis amados hermanos, he dicho esto porque vuestro trabajo es mucho más grande y significativo, pero nunca echando de menos a las mascotas, a la creación de Dios. Es un tipo de labor noble y de respetar. Estos doctores de animales le ponen el corazón y pasión, tiempo, dinero, sacrifican tantas horas para estas mascotas que necesitan de la ayuda de ellos. Y vuelvo, repito, es un trabajo noble, importante, y los que tenemos mascotas, uno se enamora con esos animales y además uno siente que son parte de uno, parte de nuestra familia. Pero pensando en la misión y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, amén, Dios le ha delegado a la iglesia una tarea mayor, un propósito más significativo, y es las almas, es el ser humano. El valor de una persona es como dijo un pastor: usted puede tener en un lado de la balanza todo el dinero del mundo, las piedras preciosas como diamantes y todo el dinero del mundo en un lado de la balanza, pero al otro lado de la balanza puede estar una sola persona y siempre pesará más esa persona que todo el dinero y el oro del mundo. Por esa misma razón, Jesucristo vino al mundo para entregar su vida por usted y por mí y por toda la humanidad. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor por ello? La Biblia dice que dejó su trono de gloria para poder ofrecer un mejor camino para usted y para mí. Y ese camino nos lleva ¿para dónde? Para el cielo. Este capítulo que hemos leído al inicio nos narra varias parábolas ligadas con la misión y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. La parábola, precisamente la que leímos, la parábola del hijo pródigo, es la última de las tres parábolas que enseñó Jesús, ilustrando, amén, su gracia divina, la misericordia del Padre y del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta historia nos habla de la salvación de vuestras almas. También nos presenta a un Dios de oportunidades, un Dios que no guarda rencores, ni tampoco es un Dios de resentimientos, sino que es un Dios que no utiliza el pasado para condenarnos para siempre cuando esa persona se arrepiente y se aparta del mal. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos condena por nuestro pasado, sino está dispuesto siempre y cuando nos arrepentimos y nos apartamos del mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nos humillamos ante su presencia, la Biblia dice que Él atiende al humilde. Aquel que se humilla, Él lo atiende, Él lo escucha, Él lo ayuda, Él lo levanta, lo restaura para que su vida esté mejor. El versículo clave de Lucas capítulo 15 es el verso 24, que nos dice: mi hijo ha muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa expresión, mi hijo, es una expresión de amor, de identidad, de propiedad. Yo no le digo mi niño o mi hijo a cualquier niño de allá afuera del mundo, o incluso aquí en la iglesia, sino los hijos que, amén, que yo puedo decirlo con toda autoridad y seguridad, es a Jocabe y a Nehemías. ¿Por qué? Porque son parte de mí, llevan mi sangre, mi apellido, son mi responsabilidad, y ese amor me impulsa a llamarlos mis hijos. En el caso de nuestro Señor, aquí en esta parábola le llama a ese hijo que se había perdido, a ese hijo que se había apartado de su padre, aún ese padre que es un padre, un Dios de amor y de misericordia, le dice: mi hijo, aleluya, mi hijo.
que nunca ha perdido su lugar ni su posición. Puede ser que el hijo se ha olvidado quién es él y quién es su padre, pero el padre nunca se olvida de sus hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? Aleluya. Nunca nos podemos olvidar. Incluso el profeta Isaías nos dice en el capítulo 49 de Isaías, verso 15, nos dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y luego dice el Señor: aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Qué palabras maravillosas, que el Señor nunca, diga conmigo, nunca se olvida de ti. Aunque nosotros nos podemos olvidar de Él y pasar por alto lo que Él ha hecho por nosotros, pero Él, aleluya, pero Él nunca se olvida de quién, de nosotros, de mí. Diga, Él nunca se ha olvidado de mí. Aunque yo me he apartado, aunque yo he hecho lo malo, pero Él siempre está allí dispuesto para ayudarme. Como aquel hijo pródigo que estaba esperando, estaba pendiente de su hijo. Y por eso dijo este varón, este padre, la Biblia nos dice en esta parábola, que mi hijo muerto era y ya revivido. ¿Por qué ha revivido? Porque ha llegado a la casa del Padre. Es que cuando estás en la casa de tu Padre, Él te levanta, Él te ayuda, Él te dirige, Él te muestra el amor. No es como el ser humano, que a veces cuando uno hace, amén, le falta respeto o se comete tal error, se equivoca con esa persona. A veces las personas nos critican, nos juzgan, nos dan la espalda, no nos ayudan, pero Dios no es así. Y doy gracias a Dios que no es como usted ni como yo, que a veces guardamos cosas en nuestros corazones con aquel que nos ofende, que nos lastima, y a veces con nuestra propia familia, pero Dios no es así. Y doy gracias a Dios por ello, que nuestro Dios no nos juzga por nuestro pasado cuando nos acercamos a Él y nos arrepentimos. Por eso me agrada y me impacta, me llama mucho la atención lo que dice el profeta Isaías, que dice el Señor: yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré. Nunca. Puede ser que usted puede estar lejos del Señor, como un amigo que encontré en el país de México, estando de vacaciones. Encontré un joven desorientado, perdido, viviendo la vida mal, pero había estado en la iglesia. Y recuerdo cuando, estando de vacaciones en Cancún, me toca por atrás este joven cuando estaba tomando una foto con mi familia, y me dice: Pastor González, ¿te acuerdas de mí? Yo no me acordaba de él, porque su semblante, cómo estaba vestido, cómo él estaba, no lo reconocía. Y me dice: te vi cuando llegaste a este hotel, y no me quise acercarme a ti porque pensé: ¿qué va a decir el pastor de mí? ¿Cómo estoy? Y recuerdo que le dije: no te preocupes. Me dice: ¿será posible? Estas fueron sus preguntas. ¿Será posible que Dios todavía me puede perdonar? Estoy en vacaciones, pero no estoy fuera de mi servicio como cristiano, como hijo de Dios. Puedo estar de vacaciones, pero Dios siempre quiere usarnos para poder bendecir la vida de alguien. Y recuerdo diciéndole a este joven: Dios todavía te sigue amando y Dios puede ayudarte. Y estando allí, pudimos orar por él, darle una palabra de fe, de dirección, porque así es nuestro Dios para con nosotros. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado? ¿A cuántos Dios ha mostrado su misericordia, su amor? ¿Cuántas veces te has equivocado? Nos hemos equivocado. Tal vez más de alguno hoy se equivocó. Tal vez más de alguno dijo algo que no debería de decir.
mas sin embargo estás aquí y estás escuchando que Dios está dispuesto a perdonarte, ayudarte y enderezar tus pasos. Dele una ofrenda de palmas al Señor. En esta parábola Jesús está narrando esta parábola, diciendo este mensaje a mucha gente. A él le importaba que todo el mundo supiese el amor del Padre. Y dentro de esa audiencia había un grupo de hombres que se le llamaban los fariseos. Estos hombres eran religiosos, pero muy orgullosos. Menospreciaban al pueblo. Sentían mejores que los demás, y por esa razón en algunas veces los seguidores de Jesús los criticaban, los juzgaban y decían: ¿cómo es posible que estos pecadores pudieran tener una oportunidad de esperanza? Y además aquellos que no eran judíos decían: ¿cómo es posible que estos gentiles pudieran recibir esperanza? Pero el Señor, a través de esta parábola, nos relata la importancia y el valor de todo ser humano, de que Dios no echa, amén, a nadie si todos se arrepienten y se acercan a Él. Y cuando los fariseos escuchaban a Jesús y que les decía, amén, que tus pecados te son perdonados, levántate y anda, y hablaba palabras de amor y de misericordia, y se sentaba a comer con pecadores, se indignaban, se llenaban de ira, de coraje, y decían: ¿cómo puede ser posible que este maestro se siente y coma con pecadores? ¿Cómo es posible que este Dios, este Jesús diga, amén, que ellos pueden obtener la vida eterna? Y mis amados hermanos, podemos ver a través de esta parábola que Dios no hace acepción de personas, ama a todos, le da oportunidad a todos, está dispuesto a restaurar a quienes, a todos, desea que todos entren a donde, al cielo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo más conocido de todos los tiempos y más predicado es San Juan capítulo 3 verso 16 en adelante, que nos dice: porque de tal manera amó Dios a quien, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso dio su vida por nosotros en aquella cruz. La parábola del hijo pródigo, la Biblia nos dice que el más joven de los dos, porque este varón tenía 2 hijos, y el hijo menor era conocido, no se revela su nombre, pero sí relata que era el hijo pródigo. Pródigo significa gastador, que desperdicia su hacienda en gastos inútiles. Ese es un hijo pródigo, que malgasta su vida. No entiende el valor que tiene en su vida y en sus manos. Pero este hijo representa un pecador a quien se le da la libertad de hacer lo que él quiere. Se le da el permiso de hacer uso del libre albedrío, de escoger su camino, aunque el padre no esté de acuerdo. Óigame bien. Y llega un momento donde nosotros como padres, el hijo, la hija decide lo que quieren, lo que van a hacer, aunque nosotros no estemos de acuerdo.
La Biblia nos dice en 1 de Corintios capítulo 10, verso 23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Eclesiastés capítulo 11, verso 9 en adelante nos dice de esta forma. Eclesiastés 11, verso 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará ¿quién? Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, Proverbios 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el caso del hijo pródigo, el hijo menor, al final cae preso, pero preso del pecado, preso de la miseria, preso de las cadenas del enemigo. Y cuando le abrió la puerta al enemigo, el enemigo se aprovechó de esa grieta que estaba abierta. Y mis amados hermanos, usted sabe y usted no me puede dejar mentir que cuando uno le abre una puerta al enemigo, se aprovecha, toma ventaja. No importa qué tan pequeño sea la persona o qué tan mayor o cuánto tiempo tengas en la iglesia, una grieta abierta puede ser fatal. Puede el enemigo tomar ventaja y destruir completamente nuestra vida. El hijo menor estaba desesperado de ser libre de una vida rígida y perdida, una vida sin rumbo y sin esperanza. Y por eso, mis amados hermanos, es precisamente lo que hace el pecado, el mundo, el diablo. Mata al ser humano, lo destruye, roba el propósito de Dios para nuestras vidas, destruye la obra maestra del Señor, que somos nosotros. Hay poder en el nombre del Señor, y que el Señor reprenda al enemigo de nuestras almas. La Biblia dice en Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 15, verso 13, en esta parábola, que dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sus acciones demostraron que era mal agradecido con Dios y con su Padre, olvidando sus deberes, su compromiso como padre y con su familia, menospreciando los privilegios y todo lo que tenía el hijo. El hijo pródigo vivió una vida desordenada y pecaminosa, sin leyes, sin reglas. No quería rendirle cuentas a nadie, ni que nadie le dijera lo que él tenía que hacer. Pero nos damos cuenta en el verso 14 que nos dice: y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre. Vivir egoístamente no nos sirve para nada. Vivir pensando solamente en nosotros, tarde o temprano vamos a acabar solos. Cuando pensamos solamente en nosotros mismos y no en los que están a nuestro alrededor y en nuestra familia. Qué importante es pensar en nuestros seres queridos, en nuestra familia, especialmente en nuestros jóvenes, que piensen en papá y mamá. ¿Qué tanto ellos han hecho para con nosotros? Y si meditamos por un momento, ¿cuánto ha hecho Dios por usted? ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Ha sido un enorme trabajo. Incluso ha dado su vida por usted y por mí, para que usted hoy pueda vivir bendecido, bendecida y completo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y la Biblia nos dice en esta parábola, en el verso 15, que se fue este hijo pródigo, este hijo menor, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió
a su hacienda para apacentar, ¿qué cosa? Cerdos. No hay cosa más terrible para un judío estar rodeado de cerdos. Porque para el judío la comida del cerdo es pecado. Ellos no comen cerdo, ni quieren estar cerca de un animal como tal. Y este joven llegó a ser cautivo de su pecado y empezó a hacer cosas que degradaban a un judío terriblemente. Se redució, se rebajó de tal forma que comenzó a cuidar a cerdos, y no solamente eso, sino también comenzó a pensar, a desear comer lo que estos animales estaban comiendo. Y para un israelita, un joven noble, eso es degradante, eso es terrible. Y en ese momento, en lo más profundo, más bajo que cayó este joven, recapacitó. Se dio cuenta, mi vida está tan mal que necesito regresar a la casa de mi padre. Y por eso la Biblia dice que volvió en sí. ¿Qué dice el verso 17 de Lucas capítulo 15? Verso 17 nos dice, volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo le ruego al Señor que todo hijo pródigo pueda volver en sí ahora y puedan llegar a la casa de su padre a tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Oh, cuántas veces hemos encontrado hijos pródigos allá afuera, en el mercado, en la tienda, en algún lugar, y cuando nos ven, a veces por la vergüenza, por cómo están vestidos, qué es lo que la vida que han vivido, inclinan su cabeza, o a veces nos dan la vuelta, no quieren saludarnos. Y sabe que la misma conciencia, me he dado cuenta que la conciencia de ellos les redarguye. Y algunas veces ellos piensan, bueno, ¿qué van a decir de mí? Y esa persona nada que ver, no está pensando nada de eso, sino que nos da mucho gusto verlos. ¿Y qué es lo que siempre decimos? Te esperamos en la casa del Señor. Estamos orando por ti. Eso es lo que debemos de hacer y lo que debemos de decir. No sea como una hermanita que miró a otra hermana que había venido pero andaba mal y le dice, ¿qué estás haciendo, hermana? Y comenzó a juzgarle y gritarle y insultarle y comenzó a decirle, te vas a ir al infierno. ¿Y qué pasó con esa muchacha? Nunca volvió a la iglesia. Dice, ¿para qué ir a la iglesia si allá hay gente que nos critica, que murmura y nos juzga? No, que esta iglesia sea una iglesia de amor. Que esta iglesia sea como aquel padre que dijo, has llegado, hermano, hermana, nos da mucho gusto que estás en la casa de tu Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso es que cuando el hijo del hermano o el familiar del hermano llega a la casa del Señor, qué tan gozo nos dará a nosotros que los hermanos, la iglesia, abrace, ayude y bendiga a esa persona, a ese familiar. Nos llena de alegría que otros también les importa la vida de nuestra familia. Y querida iglesia, en este mes estamos hablando puntos importantes del amor de aquel que necesita del Señor, de aquel que necesita recordarse de su compromiso con su Señor, del amor del Padre que todavía sigue vigente, disponible para todo aquel que lo desea. Por eso nuestra oración debe de ser, Señor, que Julano pueda volver en sí. Señor, levanta a esa persona que se dé cuenta que donde está no es donde debe de estar, que tú tienes algo mejor para él. ¿Usted cree que eso estaba bien? De que estuviese cuidando cerdos, sucio, maloriente, en una condición terrible. Creo que ninguno de nosotros como padres desearíamos
esa condición de nuestros hijos. Dios tampoco. Dios no desea que estemos mal, ni en el pecado, ni apartados de Él ni de su iglesia. Y esta parábola nos sirve para recordarnos el amor que Dios tiene para con nosotros y el compromiso que nosotros tenemos como iglesia de alcanzar a todo el mundo para el Señor Jesucristo. Estaba meditando en el sueño que tuve esta madrugada y le decía a mi familia cuando veníamos a la iglesia esta mañana, dije, tuve un sueño, escuchando en el sueño y viendo que se había desatado una guerra allá en Israel, una guerra Israel con todas las naciones. Y cuando miraba en esa escena, en ese sueño, me comencé a pensar, Cristo ya viene pronto y necesito, Señor, hacer lo que a mí me corresponde. Querida iglesia, usted y yo sabemos que el Señor viene pronto. No sabemos cuánto, pero lo cierto es que sabemos que Él viene. Y le decía a mi hija, y a mi familia, a mi esposa, necesitamos siempre tener una palabra de fe, de esperanza para aquel que necesita volver a casa, aquel que necesita estar en la casa del Señor. El día de ayer traté de llamar a varias personas y sabe que me he dado cuenta que una llamada para alguien que no toma mucho tiempo. Hay ocasiones que por semana le puedo llamar a más de 50 personas. En media hora, a veces en media hora, puedo llamarle a 50 personas, preguntarles cómo están, preguntarles si hay algo que les puedo servir. Y es una llamada de 30 segundos. Y a veces esas personas en 30 segundos les puedes decir mucho, con pocas palabras. Y esa palabra puede cambiar todo, su vida. Una palabra con el mesero del restaurante, con la persona que está en el mercado, con la persona, su vecino, el compañero de trabajo. Una palabra, un Dios te bendiga, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. Jesús te ama, te invito a la casa del Señor. ¿Sabe qué? Tu problema no es tan grande como mi Dios es más grande que ello. Y Dios te puede ayudar y sanar, ayudar. Lo puede hacer, porque así es Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. ¿Cómo termina esta historia? Esta parábola del hijo pródigo, que la Biblia dice que cuando el padre que estaba allí enfrente de su casa miró a una distancia a su hijo, ¿y qué hace? Lo critica, lo juzga, le punta el dedo, le dice, te lo dije, hijo. No, corre, lo abraza, lo besa, lo viste, le da el anillo diciendo, tú todavía tienes autoridad, tú todavía tienes identidad, tú todavía eres parte de mí. Por eso le digo, mi hijo, el que había muerto, ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así es nuestro Dios, nos abraza, nos brinde su amor, su misericordia. ¿No te has acordado que cuando fallaste al Señor y llegaste a la iglesia y Él te abraza, te ama? Usa el predicador o el canto, usa el que está dirigiendo o algún hermano para demostrarte el amor de nuestro Padre. Y uno, como sale de la iglesia, sale contento, gozoso de que, oh, Dios todavía me ama. Y uno siente que tiene las fuerzas para seguir hacia adelante y con más razón regrese a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ama, porque Dios todavía está disponible para mí. Querido hermano, de esa misma forma, lo que el Padre ha hecho contigo, hágalo también con otros. Con lo que has recibido, de eso da. Como dice el salmista, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pero de lo que hemos recibido de Él, vamos a dar a aquellos que están cerca y lejos de nosotros. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies.
No sé si habrá alguien en esta mañana que necesita el amor del Padre, que necesita arrepentirse y buscar a Dios. No sé si tal vez más de alguno tal vez ha pensado, ¿será que Dios está disponible para mí? No, Dios está disponible para ti ahora, en esta mañana. Quiero abrir este altar, si habrá alguien que desea que oremos por ti. Y los que están a una distancia, le rogamos al Señor que los bendiga, que los ayude, y que también esta palabra, cuando vean este mensaje, escuchen estas palabras, que Dios también los pueda bendecir. Vamos a orar. Señor Jesucristo, aquí estamos delante de ti, Padre.